Muy bien, buenas tardes. Voy a permitirme presentar el tema de fundamentos de inmunología humana. Eh, en este tema, básicamente, o dentro de este tema, vamos a ver lo que es la naturaleza de los antígenos y los anticuerpos. Básicamente como digamos, la parte más importante del sistema inmune. Estos dos elementos a su vez tienen muchos elementos asociados, pero nos limitaremos a ver la naturaleza de estos dos conceptos. Como introducción, se puede decir que la naturaleza de los antígenos y los anticuerpos, como todo aquello natural a estos, es básicamente lo que es natural a ellos. Esto significa considerar las propiedades esenciales y causas de cosas individuales, de tal forma que la definición es parte esencial de la naturaleza de estos, pero también sus características esenciales, así como el comportamiento que tienen sus relaciones como parte de una composición total, en este caso como parte del sistema inmune. Dicho entonces, solo trataremos lo propio basándonos en la definición de cada cosa y colocaremos sus características esenciales y la relación entre su naturaleza, que en conjunto forma un común denominador para la actuación o comportamiento de esta parte del sistema en referencia al sistema inmune. La definición de antígenos, pues se puede decir que son aquellas sustancias capaces de inducir una respuesta inmune específica. Los antígenos exhiben o pueden mostrar una serie de propiedades inmunológicas, por ejemplo la inmunogenicidad, que es la capacidad de inducir una respuesta inmune específica de los anticuerpos, la humoral y la celular. Se define como antígenos aquellas sustancias capaces de inducir una respuesta inmune específica. Los antígenos también son cualquier molécula, proteínas, polisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos que se unen a los receptores de los linfocitos T y B, es decir, al TSR, receptor de linfocitos T, al BCR, receptor antigénico de los linfocitos B, que se denomina cell receptor, y está constituido por una inmunoglobulina Ig asociada con un heterodiminero formado por las moléculas IgA e IgB, es decir, una sustancia que une o que liga a la célula, ¿sí? Para que realice las funciones de fagocitosis, en fin, las funciones que realiza el sistema inmune. Básicamente esto es a nivel celular. La Ig, que forma parte del BCR, no es otra cosa que una molécula de anticuerpo anclada a la membrana celular y a los anticuerpos. En esta imagen, bueno, podemos ver cómo se asocian. Básicamente se abre la parte de el anticuerpo y se le unen a través de receptores lo que son los antígenos, y de esa manera se realiza la función celular de fagocitosis, ¿sí? Que destruye el antígeno como parte del sistema de defensa del cuerpo. Las propiedades AG, o sea, propias de su naturaleza, pero los antígenos exhiben o pueden mostrar una serie de propiedades inmunológicas. Por ejemplo, la inmunogenicidad, que habíamos visto ya, que es la capacidad de inducir una respuesta inmune específica, humoral y o celular. La antigenicidad, que es la capacidad de combinarse con anticuerpos y con receptores de células, TCR. La alergenicidad, capacidad de inducir algún tipo de respuesta alérgica. Los alergenos son inmunógenos que tienden a activar ciertos tipos de respuesta humorales o celulares que dan síntomas de alergia. La tolerogenicidad, que es la capacidad de inducir una falta de respuesta específica en la rama celular o en la humoral. Y con esto se ha procesado y presentado por moléculas MSH de las células presentadoras del antígeno. Sí, en general las moléculas grandes e insolubles son mejores inmunógenos, ya que son mejor fagocitadas y procesadas. Sistema de defensa. La clasificación de los antígenos, bueno, puede haber más, pero yo seleccioné esta porque, bueno, de aquí se derivan toda una rama de actividades biológicas o biotecnológicas. Uno son los antígenos naturales. Los antígenos naturales, pues los antígenos naturales son los que se encuentran en la naturaleza. Básicamente, en el caso de los que provienen de microorganismos, polisacáridos, capsulares de estreptococos, células animales, grupos sanguíneos, alimentos, proteínas, etcétera, artrópodos, proteínas de ácaros y pólenes. Los AG artificiales, digamos que los AG artificiales son diferentes a los naturales porque de alguna manera se crean por el hombre, ¿sí? Mientras que los antígenos naturales pues depende de lo que esté en la naturaleza.
Los antígenos artificiales, con el resultado de la unión de una proteína inmunogénica, que se conoce como acarreadora, con un apteno, se utilizan en experimentación y diagnóstico, sobre todo para trabajar in vitro. En este caso se llaman antígenos nuevos o de novo, por ejemplo la penicilina y sus derivados. Aquí entran ya los aspectos de producción biotecnológica o farmacológica. Los antígenos sintéticos, bueno, sobre los antígenos sintéticos se generan mediante síntesis química en el laboratorio. Por regular son polipéptidos que semejan los epítopos. Es un antígeno proteico. Su principal uso ha sido como vacunas sintéticas. De esto hay mucha producción en la actualidad. Sí, regularmente las áreas de biotecnología ya sintetizan todo lo que es el trayecto, la ruta, y de esta manera generan vacunas que se van introduciendo para contrarrestar enfermedades específicas. Un epítope, yo hice una anotación de dos conceptos que se me hicieron importantes. Un epítopo o determinante antigénico es la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario, específicamente la secuencia a la que se unen los anticuerpos. Se tiene la capacidad de exactamente hacer que se una a una parte de la cadena, sí, específica, tiene la información para unirse a una parte específica de la cadena. Los receptores de las células B o los receptores de las células T. Un apteno es una sustancia química de pequeño peso molecular que no induce por sí misma la formación de anticuerpos, pero al unirse a una proteína transportadora como la albúmina estimula una respuesta inmunitaria, es como acarreadora, ¿sí? Bueno, los anticuerpos, la definición es una proteína elaborada por las células plasmáticas de un tipo de glóbulo blanco, no presenta ningún tipo de tinción en respuesta a un antígeno, que es una sustancia que provoca que el cuerpo reaccione mediante una respuesta inmunitaria específica. Cada anticuerpo se puede unir a un solo antígeno específico. El propósito de esta unión es ayudar a destruir el antígeno. Algunos anticuerpos destruyen los antígenos directamente, otros facilitan la tarea de los glóbulos blancos para destruir el antígeno. Y un anticuerpo es un tipo de inmunoglobulina, es decir, la cadena que se observa en la primera, antes de que se forme la B. Hay 5 tipos de cadenas pesadas denotados por las letras griegas, y para cada una de las inmunoglobulinas se denominan IgG, IgA, IgD, IgE e IgM. Sí, en estas clases pueden existir cadenas livianas, ya sea de tipo kappa, K o de tipo lambda. Los genes que codifican para las distintas variables o variantes isotípicas están presentes en todos los individuos sanos, es decir, estos poseen los genes para las cadenas pesadas, que son las que no son variables, denominadas 1, 2 y 3. Y 4, localizadas en el brazo largo del cromosoma 14, y para las cadenas livianas que ya en los cromosomas 2 y 22 respectivamente. O sea, ya están perfectamente. Uno es el que ataca a todos con todas sus variantes. Se destaca también como esa contrariedad es a la vez complementariedad, dado que la función de los anticuerpos se efectúa como cuando el antígeno es identificado por alguno de los radares del sistema inmune, proteínas, en fin, diferentes moléculas que están circulando y que se encuentran en el torrente sanguíneo, quienes son capaces de reconocer la invasión de algún elemento extraño, abordarlo, reconocerlo, generar la respuesta inmune conveniente, no una general sino la conveniente, la específica o la que es recurrente, según se tenga memoria, ¿sí? en la misma célula. Es en este punto en donde identificar como una planta, considero yo, para mi carrera, o suplemento actúa o puede actuar en el mecanismo inmune. Yo creo que se vuelve esto importante, digamos, para nosotros, dado que siempre se habla de fortalecer el sistema inmune, pero no cómo hacerlo, o no cómo hacer esto, ¿sí? Se proporcionan diferentes tipos de plantas, pero no se sabe realmente qué tipo de inmunidad está produciendo o si está generando a través de este activo algún anticuerpo específico y para qué parte específica. Sí, bueno, es un excelente paso para después aplicarlo en la terapéutica. Y bueno, de esto hay varios ejemplos que sé que se están usando ahorita en biotecnología, sobre todo en bioregeneración celular, cuando ya se tiene específicamente identificado en dónde es donde se quiere producir un fortalecimiento del sistema inmune por alguna razón. En ocasiones a esto se le llama medicina personalizada, pero sí es un tema vasto porque depende mucho de la secuenciación genética. Sería todo. La bibliografía está aquí en esta otra lámina. De mi parte es todo, y bueno, agradezco mucho
la atención de ustedes. La parte de colocarme en la imagen, pues yo creo que se las voy a deber porque tendría que tener una sesión abierta en Zoom o en Stripe o en algún otro sistema y bueno, eso no ha sido para mí tan fácil. En fin, voy a intentar colocarlo ya en el propio YouTube, pero no sé si esto va a ser posible. En fin, ideal sería que tuviéramos una sala donde pudiéramos grabar este tipo de ejercicios. Esa sería otra de mis comentarios al margen. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias.